En este miércoles, voy a iniciar una serie que he estado posponiendo, y no porque no haya querido iniciar, solo que el Señor me ha estado llevando a otros temas, y le he puesto por título Las Bienaventuranzas. Las Bienaventuranzas. ¿Cuántos han leído las Bienaventuranzas? Levanten la mano. Sí, qué bueno. Y los demás parece que no leen Biblia. Bueno, vamos a leer Biblia el día de hoy, amén. Las bienaventuranzas, y yo creo que este tema Dios va a ministrar y hablar a nuestros corazones. Y quiero iniciar dándole la definición de lo que significan las bienaventuranzas. ¿Alguien pudiera decirme con sus propias palabras qué entiende por bienaventuranza? Vamos a hacerlo un poco dinámico esto, para que no se me vaya a dormir, ¿ok? Porque le miro caresueño el día de hoy. ¿Qué entiende usted por bienaventuranzas? Ajá, excelente. ¿Alguien más? Pastor, no sé con qué se come eso. ¿Qué significa la bienaventuranza o qué significado le puede dar usted a la bienaventuranza? Hombre bendecido, amén. Amén. ¿Alguien más? Recompensa, sí, ajá. ¿Alguien más? Bendito, amén. ¿Alguien más? Bienaventuranzas. ¿Sí? No, ok, bueno. ¿Qué significa las bienaventuranzas? Significa vivir de acuerdo a sus enseñanzas de Cristo Jesús. Jesucristo enseñaba y vivía de acuerdo a lo que enseñaba. Ese es el poder que tienen las bienaventuranzas, de vivir de acuerdo al carácter de Cristo Jesús. Sin duda alguna, las bienaventuranzas o el sermón del monte es lo que determina lo que Dios o Cristo desea que el discípulo o el seguidor de Cristo viva de acuerdo a la palabra de Dios. Y cada bienaventuranza, que son creo 10 o 12, nos van a ayudar a usted y a mí a poder determinar en nuestro corazón cómo es o de qué manera Dios desea que usted y yo vivamos como discípulos de Él. Las bienaventuranzas son el carácter de Cristo Jesús. Las bienaventuranzas son el reflejo del carácter de Cristo Jesús que Él quiere impregnar en cada uno de nosotros. Es decir, las bienaventuranzas son aquellas cualidades o características con las que el Señor se mostró y quiere que usted y yo nos mostremos el día de hoy como hijos de Dios, como discípulos del Señor. Es el carácter reflejado de lo que representa Jesucristo en nuestras vidas. Si Jesucristo vive en nuestras vidas, usted y yo tenemos que vivir de acuerdo a como está escrito la palabra de Dios. No de acuerdo como yo pienso, no de acuerdo como yo deseo, no de acuerdo como es la forma en la que yo quiero vivir, no, sino de acuerdo a la palabra establecida por Cristo Jesús. Y uno de los mayores ejemplos en esta palabra es Cristo Jesús. Y todo lo que Él decía, iglesia, Él lo vivía y lo practicaba. El poder del evangelio de Cristo Jesús, por eso es que Jesucristo trascendió en sus 3 años de ministerio con poder y gloria, porque todo lo que Él decía lo manifestaba en una acción. Y ese es el poder del evangelio, y ese es el poder en donde usted y yo tenemos que llegar o caer el día de hoy, que lo que usted y yo hablamos lo manifestemos con una acción, porque eso es lo que determina el carácter y la guianza del Señor en nuestros corazones el día de hoy. Las bienaventuranzas son el reflejo del carácter de Cristo representado en cada una de ellas. Y estas nos ilustran o nos recuerdan de la forma o manera en que debemos vivir esta vida. Sin duda alguna, esa es la meta. Sin duda alguna, esa es una grande tarea. ¿Por qué digo que esa es nuestra meta? ¿O por qué digo que es
una grande tarea porque se anteponen lo que yo pienso, lo que yo deseo. Y siempre cuando se anteponen esos tipos de pensamientos en usted y en mí, chocan literalmente con lo que verdaderamente Cristo quiere transmitirnos a usted y a mí. Porque a veces los seres humanos somos difíciles y nos cuesta obedecer la palabra de Dios o nos cuesta caminar de acuerdo a la palabra de Dios, porque todavía estamos siendo formados y la formación por lo general duele, ¿verdad? La formación en nuestras vidas por lo general nos va a doler, porque algo que Dios desea y Cristo Jesús desea es que usted y yo seamos formados, pero bien, ¿verdad? Para prueba un botón, cuando nuestros hijos van creciendo, yo tengo un hijo de 3 años, a veces dice que le duelen los pies, y eso me hace entender que él está creciendo, ¿verdad? Y el crecimiento trae dolor o nos duele muchas de las veces. Las bienaventuranzas son nuestra guía en esta vida. No será fácil de poder hacerlo, porque el Señor Jesucristo hace mención de 12 bienaventuranzas, porque en ella nos enseña a vivir de acuerdo a como Cristo Jesús vivió. Las bienaventuranzas son el carácter de Cristo reflejado en cada una de ellas. ¿Qué quiere enseñarnos Cristo Jesús en cada una de ellas? Su carácter. Nos enseña a ser compasivos, nos enseña a ser pacientes, nos enseña a ser amables y nos enseña a perdonar. ¿Tiene esas características usted? Bueno, para ahí vamos. Mire lo que dice Mateo, capítulo 5, verso 3. El libro de Mateo, capítulo 5, verso 3. ¿Lo tiene, iglesia? Dice la palabra de Dios. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Esa es una de las bienaventuranzas que vamos a estar tocando o enseñando el día de hoy. Yo no sé si tiene las otras bienaventuranzas o que está bien. El día de hoy nos vamos a estar enfocando en esta bienaventuranza. Dice: Dios bendice a los que son de pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué significa ser pobres en espíritu? ¿Por qué Jesús se refiere a las personas como pobres en espíritu? Pobres en espíritu se refiere a las personas humildes que reconocen su dependencia de Dios siempre. En la Biblia, los pobres de espíritu se refiere a un corazón humilde. Levante la mano los de corazón humilde. Todos deberíamos de tener un corazón humilde. Y si no lo tiene, hay que pedirle al Señor que trabaje en nuestros corazones. Porque muchas de las veces lo que se antepone a la humildad es la arrogancia. Lo que se antepone a la humildad es la prepotencia. Lo que se antepone a la humildad es la altivez. Y todo lo contrario a eso al Señor no le agrada. Al Señor le agradan aquellas personas que son de humilde corazón, que son sencillos. Y Jesucristo, en esta semana celebramos lo que viene siendo la Semana Santa o la Semana Mayor, como decimos en Honduras. Y algo que usted y yo tenemos que entender, que nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el unigénito Hijo de Dios, el Dios de los cielos, de la tierra y de debajo de la tierra, no vino montado en un caballo con cabalgaduras extravagantes, no vino montado con un caballo grande, hermoso, como la gente lo esperaba. Él vino montado en un pollino, en un burro, y dándolos a entender que no es cómo viene, sino en la forma en que Él viene. Él vino en la forma más humilde y más sencilla para hacernos entender a usted que la grandeza está en lo humilde y en lo sencillo. No la agarró. La grandeza está cuando usted tiene un corazón que es sencillo y humilde delante de la presencia del Señor.
El Señor aborrece a los que son altivos. El Señor aborrece a los que son prepotentes. El Señor aborrece a aquel de corazón orgulloso. Así que más vale que usted y yo podamos entender en esta bienaventuranza que Él ama aquellas personas que son de pobre espíritu. Y cuando nos referimos a pobreza de espíritu, usted podría decir, tenemos que ser pobres, tenemos que vivir en una condición mala. No se refiere a eso. Se refiere a aquellas personas que constantemente están sabiendo y dependiendo del Señor todo el tiempo, porque saben que sin la guianza del Señor no son nada, porque saben que sin la dependencia del Señor ellos no pueden hacer absolutamente nada. Son aquellas personas que constantemente están dependiendo de Dios en su guianza, en su entendimiento, en su sabiduría, pidiéndole consejo para tomar decisiones correctas, para tomar decisiones sabias. Esa es la clase de persona con un corazón humilde y sencillo que reconoce que no se la sabe de todas a todas, que necesita la guianza del Señor en todo tiempo, aún para tomar las decisiones más tontas o más sencillas que usted pudiera pasar o entender en su vida personal. Algo que a mí me impresiona en la Biblia es el rey David. El rey David era un hombre muy usado por Dios. Él peleaba cuanta batalla y todas las batallas las ganaba. Pero algo que él entendía, que por muy posición que tenía, que por muy reinado que él tenía, que por muy corona grande que él tenía en su cabeza, sabía depender de la guianza de Dios en todo tiempo. Él tenía un corazón con un espíritu humilde, y es por eso que él siempre iba a preguntar cualquier cosa delante de Dios. Así tenemos que ser usted y yo. Y a veces nos cuesta preguntarle o pedir la guianza de un día a nuestro Señor. Nos levantamos y no pedimos guianza. Nos levantamos, ni siquiera oramos. Nos levantamos, ni siquiera le decimos, Señor, Espíritu Santo, guíame, enséñame qué debo hacer, cuáles son las decisiones correctas y sabias que tengo que hacer en este día. Tal vez estás pasando por un problema, tal vez estás pasando por algo que necesitas tomar una decisión correcta, pero en todo tiempo usted y yo tenemos que tener un corazón humilde y sencillo, dependiendo de la presencia del Señor todo el tiempo. Pobres en espíritu se refiere a las personas humildes que reconocen su dependencia de Dios siempre. En la Biblia, pobres de espíritu se refiere a un corazón humilde. Jesús se refería a los pobres de espíritu como aquellos que tienen un corazón noble y sencillo. ¿Sabes que cuando tú tienes un corazón noble y sencillo se va a notar en tus acciones? Por muy simples que sean, pero se nota la sencillez y la nobleza del corazón. Lo que hay en el corazón es lo que demuestra lo que hay dentro de nosotros. Y a veces hay mucha arrogancia, y la arrogancia sale por nuestra boca. Pero a Dios le atrae a aquella persona que es noble, que es sencilla. A Dios le atrae aquel corazón humilde. Dios ama a los de humilde corazón. Dice que a los de humilde corazón los mira de cerca, pero a los que son con un corazón altivo dice que los mira de lejos. Usted escoge el día de hoy. O quiere que Jesús lo mire de cerca o quiere que Jesús lo mire de largo. Y usted podrá decir, pero ¿qué clase de Jesús adoro yo? ¿Por qué es que opta esa condición de poder decirme que si tengo un corazón altivo me va a ver de lejos, o que si tengo un corazón humilde me va a ver de cerca? Sin duda alguna, el Señor está tratando con nosotros y quiere tratar con la humanidad siempre, porque por lo general el humano es difícil de tratar. Nosotros los seres humanos somos difíciles de moldear. Jesús nos quiere moldear y nosotros resistimos. Jesús nos quiere enseñar y nosotros creemos que nos la sabemos de todas a todas. Pero cuando usted resiste a su progreso y a su crecimiento, es mejor tener un corazón, decir, ¿sabes qué, Señor? No lo sé todo.
quiero que me enseñes, quiero que me guíes, quiero que me dirijas mis pensamientos, mi boca, mis actitudes, mis acciones. Y eso es estar dependiendo del Señor todo el tiempo, sabiendo que necesitamos de Dios todo el tiempo de nuestra vida. ¿Está aquí? Los pobres de espíritu reciben el evangelio con hambre, las palabras de salvación. Ser pobre en espíritu es un aspecto fundamental de todo discípulo de Jesús. Tú y yo no podemos ser discípulos de Jesús y tener un corazón altivo y arrogante. Bueno, ni un amén, un amén. Tú y yo no podemos ser discípulos de Jesús y tener un corazón altivo y arrogante. Los pobres de espíritu se caracterizan por ser nobles y sencillos, ya lo había dicho. Una persona noble y sencilla es apta para que Dios lo vea con agrado siempre. Una persona noble y sencilla es apta para que Dios lo vea con agrado siempre. ¿Quieres que Dios te mire con agrado? Sea humilde, sea sencillo. Mire, la arrogancia para nada nos ayuda. La prepotencia para nada nos ayuda. Nos destruye. Tenemos que ser sencillos, iglesia. No se crea el Juan Camaney. No se crea la última Coca-Cola del mundo. Sea noble, sea sencillo, nada le cuesta. Dios demanda un corazón sencillo de usted y de mí. ¿Qué beneficios hay cuando yo me muestro una postura de arrogancia? Hermano, fíjate, eso para nada nos favorece, iglesia. Algo que nos han dicho aquí en esta iglesia cada vez que viene la gente, algo que nos ha caracterizado, y siempre le digo a Norma, mantengámonos en esa postura. Aunque la gente siempre opta a otros comentarios, pero nosotros nos quedamos con los comentarios que nos ayudan a crecer como personas. Y algo que siempre nos han dicho es que admiramos su sencillez. Y sabes que la sencillez no viene como forma de enseñanza, sino como forma en la que tú fuiste enseñado y de la forma en la que tú has determinado vivir en tu vida personal. Hermano, y eso te abre puertas. Una persona noble, sencilla, amable, te abre puertas, la gracia del Señor está sobre ti. Porque hay una gracia de Dios, porque tú has optado una postura de sencillez donde tú entiendes que eso es lo que le agrada al Señor. Una postura de sencillez, hermano, no perdemos. Nosotros somos los beneficiados porque primero el Señor nos mira con agrado. ¿Cuántos quieren que el Señor los mire con agrado? ¿Cuántos quieren que el Señor los mire de cerca? ¿A cuántos quieren que el Señor los mire de largo? Bueno, no levante la mano. ¿Verdad? Ahora hay que enseñarle a nuestros hijos también a ser humildes. ¿Verdad? En este país nuestros hijos corren el peligro donde pueden tomar ciertas actitudes de arrogancia. Porque como están en los Estados Unidos, se creen, ¿verdad? No. Calmado, cálmala. Venimos de países donde se nos enseñaron principios de sencillez, de humildad. Y no porque nuestros padres eran los mejores padres, pero nuestros padres nos enseñaron valores y principios que nosotros tenemos que pasar a la siguiente generación. Que no se nos olviden esos principios en los cuales usted y yo fuimos inculcados, hermanos. Donde nuestros padres nos daban consejos sabios que hasta el día de hoy nos han servido y han sido ese canal para que las puertas se abran cuando tú tienes un corazón amable, cuando tú tienes un corazón sencillo, cuando tú tienes un corazón que la gente lo puede ver, que la gente lo puede percibir. ¿Quieres que la gente te perciba bien? Mira a la gente con agrado.
Los pobres en espíritu se caracterizan por ser nobles y sencillos. Una persona noble y sencilla es apta para que Dios lo vea con agrado siempre. No confunda pobres de condición a tener un espíritu que constantemente está dependiendo de Dios. ¿Cuántos dependen del Señor en todo tiempo? En su guianza, en su sabiduría, en su entendimiento. Aun cuando va a tomar decisiones, no tome decisiones a la carrera. Consulte con el Señor. Está pasando por un problema, pregúntale al Señor. Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué me quieres mostrar con esto? Enséñame, Señor. Y cuando usted y yo optamos por tener esa comunicación o esa disponibilidad de estar dependiendo del Señor, el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. Los pobres de espíritu son los que dicen que sin Dios no son nada. Yo he entendido algo en esta vida, que por mucha plataforma que el Señor te dé, o por mucha posición que el Señor te dé, o por mucha riqueza que el Señor te dé, tú nunca puedes dejar de depender de Dios siempre. Porque algo que usted y yo entendemos es que todo viene de Él. Todo viene de Él y todo vuelve a Él. Todo lo que usted y yo tenemos el día de hoy es por gracias a Dios. Y al inicio yo decía, nadie es bueno, solamente nuestro Padre Celestial. Y a Él le debemos todo, a Él le debemos nuestra vida, a Él le debemos nuestro trabajo, a Él le debemos nuestra casa, a Él le debemos nuestras finanzas, a Él le debemos a nuestros hijos, a Él le debemos a nuestros nietos. Todavía no los tengo, pero van a venir. Pero todo le debemos a nuestro Señor. Nada es nuestro, iglesia. Tenemos que ser agradecidos con el Señor siempre. No sea un hombre y una mujer mal agradecido. En todo tiempo agradezca al Señor, aún en las buenas y en las no tan buenas, en las circunstancias buenas y en las circunstancias peores. Pero usted tiene que tener un corazón agradecido con Dios siempre. Y el Señor te mira con agrado. Porque es fácil agradecer cuando todo está bien, ¿verdad? Tienes ganas de orar, tienes ganas de reír. Pero ¿qué cuando estás pasando por situaciones difíciles? Es cuando más tienes que agradecer a Dios y no bajar la guardia. Los que son de pobres en espíritu reconocen que sin Dios no son nada, que sin Él nada podemos hacer, que fuera de su voluntad nos perdemos en esta vida. Son los que constantemente están buscando a Dios y su dirección. Son los que le buscan en oración. Dios bendice a los que son de un corazón contrito y humillado. Miren lo que dice en el libro de Salmos, capítulo 51, verso 17. Dice la palabra de Dios: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. La condición que Dios desea ver en nuestras vidas es que usted y yo vengamos siempre con un corazón humilde y sencillo y quebrantado delante de Él. Solamente aquellos que han entendido el poder de lo que tiene la grandeza del Señor, siempre van a venir con un corazón quebrantado delante de su presencia. Y usted podrá decir, pastor, pero ¿cómo es eso? Un corazón quebrantado es aquel que reconoce que solo Él es Dios grande. Un corazón quebrantado solo es aquel que reconoce que Él es el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios majestuoso, el que merece gloria, el que merece honra, el que merece la mejor alabanza, el que merece la mejor adoración. Es aquel que constantemente se quebranta delante de su presencia. Es aquel que constantemente está dependiendo de Dios. Es aquel que constantemente está diciendo, Señor, yo reconozco tu autoridad sobre mi vida. Yo reconozco tu deidad sobre mi vida.
vida, Señor. Yo reconozco tu señorío sobre mi vida. Son aquellos que constantemente están dependiendo de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Algo que usted y yo tenemos que entender es que nunca en esta vida tenemos que depender de nuestra propia sabiduría, de nuestro propio entendimiento, sino que estar dependiendo constantemente de Él. La palabra de Dios dice: no te apropies en tu propia prudencia. Tienes que ser humilde y reconocer que es mejor la sabiduría del cielo. Amén. Él aborrece al corazón altivo y orgulloso. Salmo 138:6. Dice la palabra de Dios: aunque el Señor es grande, se ocupa de ¿qué dice ahí? Vamos, iglesia, no lo escucho. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. ¿Qué postura va usted a optar por el día de hoy? Usted decide. Yo decido. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. ¿A quién le gusta estar con personas orgullosas que constantemente te están humillando? Yo no quiero estar con esa clase de gente. Agarre un corazón humilde, iglesia. Opte por un corazón humilde. Opte por un corazón humilde. ¿Sabe que los seres humanos por naturaleza somos orgullosos? Ya no le gustó el mensaje, ¿verdad? Por naturaleza somos orgullosos. Es que yo vengo de México y los Méxicos así somos. Es que yo vengo de Honduras y de Honduras así somos. Otro, para que nadie se me enoje. Puerto Rico y así soy. Y de Perú y así soy. De Guatemala y así soy. De Cuba y así soy. Somos orgullosos por naturaleza. Por eso es que el Señor constantemente está hablando a nuestro corazón. Porque nuestro corazón no está bien. Usted puede decir: pastor, el suyo no está bien, pero el mío está bien. El mío no está bien, ok. Constantemente está hablando al corazón. Porque el corazón es el centro de la vida. El corazón es la esencia de lo que representa Jesucristo en usted y en mí. Por eso es que constantemente el Señor nos está mandando palabra para moldear nuestro corazón, para transformar nuestro corazón. Porque en el corazón es donde almacenamos todo tipo de cosas. El corazón es el centro de almacenamiento. Todo lo que piensa se va al corazón. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. A veces en la boca hay arrogancia. A veces en la boca hay prepotencia. A veces en la boca hay altivez. Pero no hay humildad. Escucha hablar a alguien 5 minutos y se va a dar cuenta de lo que trae en su corazón. El otro día nos visitó alguien aquí. Me dijo: pastor, quiero hablar contigo. Le digo: vámonos al cuartito de los regañados. Pásele para allá. Y me senté, se sentó él, le di una agüita porque lo miraba medio nervioso el camarada. Y lo dejé que hablara. Me dice: no, más que el problema tuyo es que los dejas hablar. Le digo: te voy a dar una clave. Déjalos hablar porque ahí te vas a dar cuenta lo que traen. Así que cuando se junte con el pastor, aguas, El pastor de por sí es un poquito callado. Norma sí habla hasta por los codos, pero el pastor es más. Salió la suegra. Cuando hablaba con la suegra no me dejaba hablar la suegra.
Terminó y le dije, ¿ya terminaste? Sí, ok. Ahora voy yo. Pero obviamente con respeto siempre. El Señor quiere tratar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De no llenarlo con ese tipo de cosas. Y cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, al Señor le agradan aquellas personas con un corazón humilde y sencillo. Y usted y yo tenemos la decisión el día de hoy. Usted y yo somos responsables con qué actitud o con qué aptitud vamos a caminar en esta vida. ¿Con una aptitud de humildad o con una aptitud de arrogancia? Que para nada nos favorece, iglesia. Para nada nos va a favorecer. El Señor está hablando a nuestro corazón el día de hoy. Y las bienaventuranzas hablan al corazón de nosotros el día de hoy. Bienaventurados los de pobres en espíritu, porque constantemente están dependiendo del Señor. Constantemente están pidiendo la guianza, la sabiduría del Señor, porque estamos y sabemos que dependemos de Él. Yo dependo del Señor de todo el tiempo de mi vida. Cada vez que yo me levanto, yo dependo del Señor. Voy para el trabajo, dependo de Él. Voy a tomar una decisión, dependo de Él. Tenemos que depender del Señor siempre. No tome decisiones sin consultar al Señor. En una ocasión, el rey David, por andar peleando una guerra que no le tocaba, regresa al lugar donde estaba toda la familia de todos los que andaban en combate. Y llega y el lugar estaba desolado. Habían llegado los madianitas, se llevaron cuánta cosa había ahí, animales, riquezas, oro, y llevaron a sus mujeres y a sus hijos. Y en ese momento dice que se arma el caos, querían matar al rey David, la gente. Pero algo que el rey David siempre hacía es que aún en medio de ese tipo de situaciones difíciles, él corría a preguntarle al Señor. Y me gusta cómo es que este hombre, por muy rey que él era, y por muy alta posición que él tenía, y por muy alto reinado que él tenía sobre el pueblo de Israel, él era un hombre dependiendo de la presencia del Señor siempre. Era un hombre humilde, era un hombre sencillo. Y en ese momento dice que se aparta y le pide el efod a uno de sus que estaban ahí con él, y empieza a orar y a pedirle dirección al Señor. Y le dice: Señor, ¿debo de ir? Oye, cuando tú haces una pregunta sabiendo que te llevaron a tu esposa y a tus hijos y todavía preguntas, es porque sabes y reconoces que tienes que tomar una decisión correcta y sabia en ese momento preciso. Él pudo haber corrido porque la familia estaba en peligro de que los mataran, pero aún por encima de eso apartó tiempo, apartó espacio para poder pedir dirección del Señor. Señor, ¿debo ir a esa guerra? ¿Debo ir tras ellos? ¿Será que voy a recuperar lo mío? ¿Será que voy a recuperar la familia de todos mis combatientes? ¿Será que voy a recuperar todo cuanta cosa se robaron? Ahí es donde tú ves a una persona de pobre de espíritu dependiendo de la guianza del Señor en todo tiempo. Él era rey, tenía la autoridad para tomar la decisión que él quisiera tomar en ese momento. Pero fue ante el Señor y el Señor le dijo: ve, porque lo vas a recuperar todo. Y vemos la otra contraparte del rey Saúl. El rey Saúl se llenó de altivez, se llenó de orgullo. Y porque creía que era nombrado rey, él podía hacer cuantas cosas él quería. Por eso hay que tener cuidado cuando Dios te posiciona. Porque se te puede subir también el sumo, como dijimos en Honduras. Se te puede subir el ego. Y el Señor le da una instrucción y le dice: ve a esa nación y arrasa con todo. No me dejes a nadie vivo. Pero como él se creía el rey, era el rey en ese momento, creía que su decisión estaba por encima de la decisión o de la asignación que Dios le había dado para ese momento.
Y dice que perdonó el ganado mucho más bonito que había ahí. Le perdonó la vida al rey cuando Dios le había dicho: acaba con cuanta persona esté ahí, no quiero que me dejes a ninguno vivo. Ahí vemos un corazón altivo, vemos un corazón arrogante que menospreció el consejo y la dirección que Dios le había dado. Nunca menosprecies la dirección y el consejo que Dios te está dando, aun cuando no te guste. Ya no le gustó, ¿verdad? Señor, es que no me gusta, Señor, pero si el Señor te la dice, hazlo. Porque Él ya vio el resultado más adelante. Usted y yo no podemos ver más adelante. Aun cuando sea en contra de lo que estás pidiendo, pero si el Señor te dice, hazlo, hazlo. Es mejor obedecerlo a Él antes que obedecer a los hombres. Y llega el profeta y le dice: por cuanto has desobedecido a Dios, hoy mismo fuiste desechado de la mano de Dios como rey. El sucesor viene en camino, alguien conforme su corazón. La importancia de lo que hay en nuestros corazones. Dios desechó a este rey arrogante y altivo y trajo a uno conforme su corazón, que era David. No era rey todavía, era cuidador de ovejas, pero tenía la humildad y la sencillez. Por eso Dios lo vio con agrado por su corazón. ¿Por qué el Señor a veces no ha puesto la mirada en ti? Muy buena pregunta. ¿Por qué el Señor no ha puesto la mirada en ti? ¿Será que hay orgullo? ¿Será que hay arrogancia? ¿Será que hay altivez? Yo sé que estoy dándole al corazón, o el Espíritu Santo está dando al corazón. Siempre cuando Dios te ve con esas cualidades, no creo que Él ponga su mirada. Él pone su mirada en aquellos con un corazón humilde y sencillo. La arrogancia es enemiga de la conexión con Dios. El altivo de corazón le cuesta acercarse a Dios. Es por eso que Dios ama a los de quebrantado corazón, a los pobres de espíritu, porque constantemente reconocen a Dios como su fuente para llenar y saciar su vida. Los pobres en espíritu son sencillos. ¿Quieres atraer el corazón de Dios? Muéstrate siempre con un corazón humilde. Pastor, es que si me muestro con ese corazón humilde, van a barrer conmigo. Y a veces guardamos la postura, no, es que yo sí soy. Y a mí nadie me va a decir, y a mí nadie me va a enseñar. ¿Quieres atraer el corazón de Dios? Muéstrate siempre con un corazón humilde y sencillo. Es por eso que el reino de los cielos está preparado para los de pobre en espíritu, porque el reino les pertenece a ellos. Los de corazón pobre en espíritu sacan de su vida toda arrogancia que les impide conectarse con Dios y con su presencia. Es difícil conectarnos con Dios cuando hay un corazón así. Conclusión, termino con estos puntos. Las bienaventuranzas son las características puntuales de cómo se debe vivir como discípulo de Jesús. El buen discípulo camina siempre bajo la instrucción de la palabra de Dios. Los seguidores solo escuchan y no obedecen. Hay una diferencia entre discípulo y un seguidor. Un seguidor ha optado por nada más la postura
de no caminar y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el que es discípulo o el que está caminando como discípulo del Señor, tiene que caminar bajo los principios de la palabra de Dios. Hermano, y nos va a costar, claro que sí, y como pastor se lo digo, porque a veces la vieja naturaleza quiere impregnarse en la nueva naturaleza de Cristo Jesús. La vieja naturaleza constantemente va a estar acechando. La vieja naturaleza dice que quedó atrás porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, mas he aquí todas Él las ha hecho nuevas. Pero la vieja naturaleza constantemente está luchando con la nueva naturaleza, porque la nueva naturaleza quiere ser dirigida por Dios y su Espíritu Santo, por la palabra de Dios y por las bienaventuranzas que van a marcar nuestra vida, nuestro corazón, para sacar todas aquellas cosas que están dentro de nosotros, que no están bien, pero que el Señor quiere sacarlas para moldearlos, para que seamos conforme el corazón de Él. Mira qué tremendo cómo Dios le llama a David conforme a su corazón. Y yo tenía como un pleito en mi mente y decía, ¿cómo es que Dios le llama a este hombre conforme a su corazón? ¿Acaso no vio esto? ¿Acaso no vio lo otro? ¿Acaso no vio esta otra cosa? Pero algo que tenía el rey David es que siempre desgarraba su corazón y manifestaba que había fallado y venía delante de Dios, y el Señor lo perdonaba porque venía siempre con un corazón quebrantado y humillado delante de Él. Y lo nombra conforme a su corazón. ¿Te imaginas qué tremendo que Dios te diga, Ángel, tú eres conforme a mi corazón? Ese sería un elogio muy, muy grande para ti, para mí. Pero ahora, ¿queremos pasar por el proceso de transformación de nuestro corazón? ¿Sabes que nuestro corazón, desde que lo formó el Señor, lo formó sano? Dios, desde el momento que nos creó, nos formó bien. El hombre se fue corrompiendo o se corrompió después de lo que sucedió en el Edén. Desde ahí se corrompió el corazón del hombre, en desobediencia y en todo lo que hemos venido acarreando desde ese momento. Y es por eso que constantemente el Señor está hablando a nuestro corazón, porque a Él le interesa nuestro corazón. A Dios le interesa tu corazón. Quiere que esté bueno, quiere que esté sano, que vivas de acuerdo a como Él dice y no de acuerdo como tú piensas o deseas vivir en esta vida, bajo la guianza del Señor. Hay cosas que el Señor te va a mostrar y que tal vez no te van a gustar o no me van a gustar a mí, pero tenemos que hacerle caso al Señor, ¿verdad? Es como cuando la esposa te dice, va a tirar la basura y no la ha tirado, ¿verdad? Ya no le gustó y recoge el plato de ahí. Hombres, ¿están aquí, hombres? Al Señor le interesa nuestro corazón. El buen discípulo camina siempre bajo la instrucción de la palabra de Dios. Los seguidores solo la escuchan y no la obedecen. ¿Cuántos son discípulos del Señor aquí? ¿Sí? Bueno, como que no lo veo muy... Levanta la mano. Dígale, voy en el proceso todavía. Estamos en el proceso todavía. No somos perfectos. Ni el pastor es perfecto. Y los que viven cerca a lo mejor dirán, sí, yo sé que no es perfecto porque lo he visto cuando se enoja el pastor. Cara de pocos amigos. Estamos en el proceso. ¿Aprendió o no aprendió? Ni sé qué dijo, pastor. ¿Sí? ¿Aprendimos? ¿Isaac aprendió? Sí. Bienaventurados los de pobre en espíritu.
Esa fue la primera bienaventuranza que tocamos el día de hoy. Son 12, así es que aguante las 12, ¿ok? No se me raje, ¿ok? Porque después vamos a hacer un examen, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estaba en el colegio? ¿Verdad? Ahí vamos a ver lo que aprendimos. Hay que hacer eso, fíjate, Norma, para ver si la gente está captando o está en Júpiter o Marte o Neptuno, o está pensando que va a ir a comer, o está pensando que dejó los frijoles allá cociendo. Eduardo, que la carne asada le salió cruda. Se me vino esa idea, la vamos a hacer. Póngase de pie en esta noche. Damos gracias al Señor, que Él es bueno, amén. Damos gracias a Dios que Él es bueno. Cierre sus ojos, iglesia, no se me desconecte y siga meditando en esta palabra. Yo sé que el Señor habló en nuestros corazones. El buen discípulo de Jesús pone en práctica lo que aprende. ¿Sabes que algo que me llama la atención, y esto yo lo mencionaba el domingo en la prédica, que el discípulo de Jesús se parece a Jesús? ¿A quién te pareces tú? Pastor, a mi papá. Sí, no, pues su cara lo delata, hermano, se parece a él. Su carita lo delata que se parece a mamá, ¿verdad? ¿A quién te pareces? Porque en una ocasión, cuando Jesús lo apresaron para llevarlo a la cruz del Calvario, los discípulos de Jesús se encontraron con la escena de que iban a tener que enfrentarse también a aquella gente que conocía a Jesús y los conocían a ellos. Y Pedro se enfrenta con aquellas personas que le dijeron: hey, tú te pareces a él. ¿Por qué? Porque hablas como él. Y qué bonito cuando la gente te dice que, oye, tú te pareces al maestro. Tú te pareces a él en la manera en que, en la manera en que hablas, o en la manera en la que te conduces el día de hoy. El punto del evangelio es llegar a parecernos a él. El punto del evangelio es llegar a parecernos a nuestro Señor. Y eso es lo que nos atrae venir siempre a su presencia. Amén. Donde el Señor va a hablar a nuestros corazones. Y algo que usted y yo tenemos que entender es que el proceso lleva un tiempo, pero tú determinas qué tanto tiempo quieres que lleve el proceso. Eso es muy bueno. Todo proceso lleva un tiempo, pero tú determinas qué tanto tiempo quieres que dure ese proceso. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto por su terquedad. Porque Dios, teniendo la capacidad de haberlos llevado en un día, los mandó por el desierto para probar qué tanto ellos estaban creyendo en la tierra prometida que Él tenía para ellos más adelante. Tu proceso de formación, tú lo extiendes o tú lo acortas, pero todo depende con qué actitud tú lo quieras tomar. Y el Señor quiere y desea tratar con nosotros siempre, porque Él quiere siempre lo mejor para usted y para mí. Diga: gracias, Señor, porque tú siempre quieres lo mejor para mí. Nuestro Señor Jesucristo siempre desea lo mejor para usted y para mí. ¿Qué tan largo tú quieres que sea el proceso de tu formación? Tú lo determinas el día de hoy. Con un corazón humilde, con un corazón que reconoce que hay cosas que necesitan ser cambiadas en nuestro ser el día de hoy. Y cuando tú reconoces, tú eres un candidato para que Dios ponga su mirada en ti y transforme tu corazón, transforme todo aquello que a Él no le agrada. Y es cuando tú le dices: Señor, yo sé que no estoy bien, yo sé que en mi corazón hay todavía cosas que necesitan ser cambiadas, Señor. Tal vez hay arrogancia en mi corazón, con humildad en mi corazón, Señor. Yo no quiero ser alguien altivo, Señor, que tú constantemente me mires de lejos. Yo no quiero que tú me mires de lejos, Señor. Yo quiero marcar tu corazón con
mi sencillez, con mi humildad, Señor, para traer tu corazón, Señor. Cuando tú vienes con un corazón quebrantado, humillado delante de la presencia del Señor, el Señor jamás te desprecia, iglesia, jamás te menosprecia. Cuando tú vienes con un corazón que reconoces que hay cosas diarias dentro de ti que necesitan ser cambiadas por la mano del Señor. Bienaventurados los de espíritu noble, dice el Señor. Bienaventurados los que son sencillos. Bienaventurados los que son nobles. Bienaventurados aquellas personas que tienen un corazón que marcan y atraen el corazón de Dios. Mientras adoramos a Jesús. Adore su presencia en este lugar. Adórelo a Él. Sí, Señor.